Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, al menos para mí. Ya es de noche, son las... Sí, casi las 9, son las 8:59, son casi las 9, falta un minuto para las 9, llámenlo como quieran. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos ataca, diría yo, a los estudiantes. Yo soy parte del sistema educativo argentino, estoy en quinto año de secundario, sería cuarto año para... no, cuarto año no, sí, como el que estamos, cuarto año para Capital Federal. Y bueno, ¿qué pasa? Estamos en medio de una cuarentena que se está llevando a cabo debido a la pandemia del coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación, 4 millones de argentinos, así, 4 millones de argentinos de aproximadamente los 40 y algo de millones que somos, están exceptuados solo 4 millones para cumplir con el trabajo. O sea, ellos, solo 4 millones pueden salir a trabajar, el resto están en sus casas. En el caso de lo que serían los colegios, volvemos al tema de los estudiantes, están cerrados los colegios. Entonces acá nos encontramos con una situación. ¿Cómo seguimos las clases? Entonces, ¿qué pasa? Las clases se cancelaron, según el boletín oficial, el 15 de marzo. Obviamente con un fin obvio, que es disminuir la propagación del virus. Que nosotros en las escuelas tenemos una situación especial, que es que tenemos una población general que es de gente joven, gente que justo con este virus COVID-19, el virus es especial porque ataca, tiene un mayor factor de riesgo a las personas de mayores de 65 años. Los más jóvenes tenemos menos probabilidad de muerte, pero ¿qué pasa? Somos portadores igual, entonces nosotros nos podemos contagiar y podemos de esa forma contagiar a nuestros seres queridos o gente que nos encontramos por la calle que sí puede ser vulnerable. Entonces es por eso que es tan necesario esta cuarentena para nosotros los alumnos. Pero bueno, ¿cómo seguimos las clases? Bueno, muchas escuelas en las primeras semanas se encontraron con esta gran dificultad. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, ya existían algunos métodos, como por ejemplo Google Classroom, que es una aplicación gratuita, que eso fue muy importante. Fue una aplicación gratuita y que no necesitaba un registro de la escuela previo. O sea, cualquier profesor en cualquier momento podía decidir crear una clase en Google Classroom. Y así los alumnos de forma gratuita podían acceder a contenido que publicaría el profesor. Así podían comunicarse de forma relativamente segura con el profesor. Pero ¿qué pasaba? También había muchas escuelas de que ya tenían este tipo de aplicaciones, como por ejemplo Blended o Sendra, que les otorgaría el servicio de comunicación, publicación de los boletines, lo que se hace comúnmente en una escuela, pero dentro de una plataforma virtual. Es gracioso, como un dato les digo, de que muchas veces hasta la misma aplicación Google Classroom funciona aún mejor que las aplicaciones que las escuelas habían contratado. Y es hasta en el caso de mi escuela, de que los profesores decidieron empezar a utilizar más Google Classroom que la aplicación ya contratada. O sea, como se tuvo un gasto que tal vez no era tan necesario, porque aunque no era tan conocida, ya disponíamos métodos como para hacer lo mismo de una forma gratuita. Otras escuelas que tal vez tenían unos recursos más bajos se decidieron por utilizar emails antes de Google Classroom, que de todas formas es gratuitas, emails o grupos de chats, por ejemplo en redes sociales como WhatsApp, que es obviamente la más conocida, o si no, por ejemplo, designaban a algún alumno que iba a pasarle las tareas al resto de los compañeros. Las primeras semanas fueron caóticas. Esto, cada alumno que lo esté escuchando, estoy seguro que va a decir que sí, que fue así, porque las primeras semanas los profesores mandaban la misma cantidad de tarea
que mandaban en un día de clase normal, pero el problema es que estábamos en cuarentena y los chicos estaban como de vacaciones. Y aparte el alumno, por eso mismo, entre otras cosas como presión por temas económicos de sus padres, que ya hablaremos, entre otras cosas, no tenían la capacidad de hacer una tarea, porque en un salón tienen al profesor que les puede explicar, que les pueden preguntar al instante cualquier duda que tengan, pero en ese momento no pueden hacerlo, tienen que mandarle un mensaje si es que pueden hacerlo y esperar varias horas para que el profesor les responda una pregunta que de todas formas va a ser bastante acotada, porque no disponen de un tiempo muy largo como para hablar, ya que tienen que escribirlo. Pero bueno, fue pasando el tiempo y se fueron conociendo nuevos métodos, aparte de Google Classroom, como por ejemplo las videoconferencias, que en un principio se empezaron a usar para comunicarse con los seres queridos de una forma más cercana, pero después se empezaron a utilizar en clases. Y así las videoconferencias por aplicaciones como Zoom o Jitsi Meet, que a la vez fueron muy polémicas, porque en Zoom, por ejemplo, eran aplicaciones de que estaban acostumbrados a recibir una determinada cantidad de gente. Por ejemplo, Zoom en 2019, diciembre de 2019, tenía 10 millones de usuarios. Después, ya en marzo de 2020, o sea, empezada la cuarentena, llegó a un pico de 200 millones. O sea, pasó de tener 10 millones a 200 millones de usuarios. Y solo un mes después, en abril, tuvo 300 millones. Esto es completamente impresionante, es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Una aplicación que no estaba acostumbrada a recibir tanto nivel de demanda, estaba preparada. Por ejemplo, tenía muchas fallas de seguridad. En una reunión de Zoom, antes, cualquier persona podía modificar la videollamada. Entonces sucedía como sucedió en universidades como en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA o en la sede de Comahue de la Universidad de Flores, que personas publicaron mientras se llevaba a cabo la videoconferencia videos pornográficos, por ejemplo, o otro tipo de videos obscenos. Eso trajo un gran problema que se fue solucionando mediante parches de seguridad con el paso del tiempo. Pero acá tenemos un problema, que nosotros llegamos a hablar de tal vez dos sectores sociales. El sector de las escuelas, por ejemplo, que tienen un nivel económico medio, y después el nivel económico alto. El nivel económico medio que no disponía de medios, pero que se los pudo encontrar. Y un nivel económico alto que ya lo disponía de tales. Pero hay otro que es el nivel económico bajo. Y ahí tenemos el gran problema y lo que venimos a tratar hoy, que es el problema que tiene la clase baja, especialmente en Argentina, frente a la disponibilidad de recursos para acceder a este tipo de clases, que directamente no pudieron acceder. Esa es la verdad. Muchos alumnos no pudieron acceder a las clases. ¿Por qué? Porque bueno, casi toda la población del mundo, hay que decirlo así, casi toda la población del mundo tiene consigo mismo un teléfono inteligente o alguna forma para poder comunicarse. Pero hay un problema. Para que eso funcione se necesita conexión. Y según el Mobile World Congress del 2018, el 103% de los habitantes del planeta tienen un teléfono celular, tienen acceso a una tarjeta SIM. ¿Cómo es esto posible? Porque hay más teléfonos que personas en el mundo, pero de todas formas eso nos da como resultado de que la gran parte de la población tiene acceso a un teléfono, pero un teléfono no es nada o casi nada sin conectividad, y eso es lo que falta en nuestro país. Ese es el problema. Entonces, un alumno sin conectividad no puede ni siquiera mandar un mensaje de WhatsApp. Traigo el caso de mi mamá, que es psicóloga y tenía que trabajar para su escuela y tenía que hacer una reunión con una madre. Entonces hablan con esa madre y mediante llamada le dicen de que van a organizar una reunión por videoconferencia para hablar de su hijo. Bueno,
¿Qué pasa? La madre se nota que la madre está medio preocupada. Pues se enteran de que la madre estaba preocupada porque no disponía de internet. Y del poco, la madre estaba preocupada porque no disponía de internet. Y del poco internet que disponía, porque cargaba 200 pesos de datos para utilizar los servicios básicos como WhatsApp, no los podía gastar en una videollamada que consumía un montón de datos. Y 200 pesos no es mucho para lo que sería una videollamada de WhatsApp. No es tanto como para la media hora que puede durar una reunión. Y eso para ella era un gasto muy grande. Esa madre no tenía, aunque para muchos parezca irreal, pero no es así, no tenía para comer. Es una situación muy dura, pero la viven miles de argentinos. Y es algo que hay que resolver. Pero ¿cómo lo resolvemos? Es una gran pregunta. Y es algo que no es imposible. Realmente no es imposible. Esto estuvimos a punto de resolverlo, pero no se logró, lamentablemente. Nosotros tenemos que acercar las TICs a los jóvenes, a los estudiantes, que es el caso que nos toca analizar. ¿De qué forma lo podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, con lo que fue el programa Conectar Igualdad en el tercer gobierno del kirchnerismo. Fue un programa que otorgó computadoras con programas especializados para lo que sería el colegio a los alumnos. Este programa fracasó debido a que no tuvo continuidad con los gobiernos siguientes y que también no estuvo del todo bien aplicado, porque faltaba capacitación en los docentes que no lo utilizaban por no saber utilizarlo o por no querer utilizarlo. Después los alumnos utilizaban las computadoras para otras cosas que no eran el colegio, y también tenía más aplicaciones de las que realmente se sabían usar. Yo tuve la posibilidad de tener una de esas computadoras por medio de mi papá, que es profesor especial y trabajó por una escuela pública, y vi que tiene un montón de programas que tienen funciones muy buenas para lo que sería la educación, pero casi la totalidad de esos programas no se utilizaban porque no se sabían usar y tal vez hasta no se tenían ni siquiera conciencia de su existencia. Entonces, yo dividiría este plan en 3 pasos para que sea efectivo. Primero, acercar computadoras a los alumnos. Luego, se debería otorgarle a esas computadoras un software, páginas web, contenido multimedia, que esté disponible en las computadoras y en el mismo internet, diseñado por el gobierno, que sea de calidad, que sea efectivo y aplicable. A la vez, se tendría que enseñar a los profesores a utilizarlo. O sea, habría que capacitarlos y fomentar esto en los alumnos, que lo utilicen. Y luego, otorgarle internet a los alumnos, que de alguna forma consigan internet. Pero tenemos 3 problemas que hay que hacer. Primero, otorgar las computadoras es muy caro. Es algo que ya se hizo y tuvo un costo muy grande. Pero es algo que no podemos evitar porque no hay otra forma. Pero aún más caro es el último problema, el segundo problema, que es otorgarle internet a los alumnos. Porque bueno, lo que se hizo antes era que cada escuela tenga internet, o al menos la mayoría. También se fomentó que las municipalidades dieran internet en las plazas o en los lugares públicos. Pero ¿qué pasa? Ahora, si lo aplicamos a esta situación, es imposible, porque los alumnos no tienen la oportunidad de ir a esos lugares, porque tienen que quedarse en sus casas. ¿Qué hacemos? No podemos darle internet a cada casa. Sería un costo imposible de pagar, y menos para nuestro país, que no venimos muy bien como para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, personas de otros países, no yo, ya pensaron esto y crearon una solución. Acá es donde entra la fundación World Possible, que creó OER2Go, que es una organización dentro de esa fundación que juntó páginas web como Wikipedia, Khan Academy o WikiHow, que son webs que están muy relacionadas con la educación. WikiHow no tanto, admitámoslo, pero tiene contenidos que están relacionados con la educación. Entonces creó una biblioteca tal que en su página puedes acceder al resto de las páginas, como Wikipedia, Khan Academy y WikiHow, que no se necesita internet. Entonces, ¿qué mejor solución al problema de
el internet, que quitando el problema directamente, que no se necesita internet para utilizar las páginas. Entonces, tal vez no específicamente en esto, se podría cada gobierno crear contenido para esas páginas, pero ¿por qué no que el gobierno haga eso? Que el gobierno permita que se entren a determinadas páginas que crean ellos con contenido que no necesite internet para reproducirse, para descargarse. Sería una solución muy efectiva y hasta económica como para crear esto. ¿Por qué no crear una biblioteca de Alejandría virtual? Que toda la población con simplemente un dispositivo pueda acceder. Yo creo que esto no es para nada una utopía y se puede lograr. Tal vez tengo que admitir de que no estamos en el mejor momento como para plantearnos problemas como este, que tenemos problemas más importantes, pero piensen de que esto podría beneficiar en gran parte, creo, de la Argentina, porque si nos planteamos desde un principio modernizar la educación, tal vez no es algo muy necesario, porque primero nos tendríamos que plantear mejorar la educación que ya existe. Pero ¿por qué no mejorar la educación modernizándola? De una forma de que no sería necesario tener un gasto tan grande. ¿Por qué no adaptar la educación ya existente al presente? Esa es la posibilidad que tenemos ahora. Aprovechémosla. No es tan complicado. Solo nos tenemos que poner de acuerdo como país, o al menos un gobierno y que se sostenga. No es algo utópico, lo repito. Solo es cuestión de organizarse. Y pensemos que la educación es la base. Un país con una educación buena va a dar las bases para un buen país, para buenos gobernantes, para una buena población. Eso es lo importante. Algún modelo tenemos que tener. Y este modelo no es imposible. Gracias.